29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Comúnmente lo conocemos como el Día del Papa, 29 de junio. En tantos lugares se está celebrando hoy día a San Pedro, especialmente a San Pedro, porque además es el día de la solemnidad de San Pablo, San Pedro y San Pablo. Y por eso el Evangelio nos ha hablado de ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo le promete a Pedro hacerlo fundamento de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero antes nuestro Señor les había preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le van a contestar lo que los apóstoles escuchaban entre la gente. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, tenían distintos conceptos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tal como sucedía antes, también sucede ahora. También mucha gente no tiene el concepto adecuado de nuestro Señor Jesucristo. Cada quien, o muchos, mejor dicho, creen a su manera, entienden a Jesucristo a su manera, lo conocen parcialmente. Y por eso nuestro Señor les va a preguntar a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En primer lugar, la pregunta es personal, es vital, es existencial. También está dirigida a nosotros. Para ti, nos dice Jesucristo, que eres Juan, Elías, cada quien de nosotros. Para ti, ¿quién soy yo? Es una pregunta personal, y personal debe ser también la respuesta. ¿Quién soy yo? En este caso que le dirigía a los apóstoles la pregunta, San Pedro va a contestar por todos: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo. Mesías es Cristo, ungido. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías esperado por cientos y miles de años. Tú eres el Hijo de Dios. Una respuesta que San Pedro no podía saber, que nadie en este mundo podía habérsela dicho. Y nuestro Señor confirma esto cuando le dice: Bienaventurado eres tú, Simón, porque eso que has dicho
no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es decir, no te lo ha revelado nadie en este mundo. Tú solo no has descubierto eso que acabas de decir y que acabas de expresar, sino mi Padre que está en el cielo. San Pedro había hablado inspirado por Dios. La respuesta que había dado, una respuesta que Dios le había inspirado en su mente, en su corazón. Eso que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesucristo está hablando de que Dios Padre le había inspirado eso a San Pedro. Por eso tenemos también seguridad de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, porque lo que dijo Pedro lo dijo inspirado por Dios Padre. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es como cuando escuchamos todo aquel mensaje que le da el ángel Gabriel a la Virgen. Todas las palabras que el ángel le dirige son palabras que Dios Padre le ha encargado expresamente al arcángel Gabriel para que se los comunicara a la Virgen María. En este caso es San Pedro, inspirado por Dios, el que confiesa: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y San Pedro va a ser inmediatamente declarado por Jesucristo como el fundamento de la iglesia. Ahora te digo yo, le dice nuestro Señor, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es como si le dijera, mi Padre Dios te ha dicho que yo soy el Cristo, su Hijo. Ahora te digo yo que soy Dios Hijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le estaba prometiendo hacerle fundamento de la iglesia. Eso es Pedro, eso es el Papa. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra. El Papa es el representante de Cristo en la tierra. El Papa es nuestro jefe, el jefe, el guía de toda la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, esta promesa que le está haciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la va a confirmar una vez que pase por la pasión, muerte y resurrección. Y una vez resucitado, Jesucristo le confirma a Pedro con esas tres preguntas y a la vez las tres respuestas de Pedro y la indicación de nuestro Señor: pastorea mis ovejas. Jesucristo le confirma ahí lo que ahora le está prometiendo. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra nuestro Señor, lo que le había prometido a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo confirma una vez que ha pasado por la pasión, muerte y resurrección, con esas tres preguntas y esas tres respuestas que le dio Pedro. Tú sabes que te quiero, y nuestro Señor pastorea mis ovejas. Jesucristo le estaba haciendo fundamento de la iglesia. Y por eso hemos dicho que los sucesores de San Pedro, es decir, el Papa, cada Papa a lo largo de toda la historia de la iglesia, es el jefe de la iglesia, es el guía de la iglesia, es el que conduce la iglesia en esta vida, en esta historia, en este mar tempestuoso que es la historia, y que la iglesia, cual barca, cruza, pero cruza llevando a Cristo y también siendo conducida por el Papa, por el sucesor de San Pedro. Y le va a especificar sus funciones. Le va a decir, el poder del infierno no la derrotará. Esta iglesia de la cual Pedro ha sido hecho fundamento, piedra,
sobre la que se va a levantar va a estar acechada por el demonio, va a estar acechada por el infierno, pero el infierno no la va a derrotar, porque en esta barca que es la iglesia van Cristo y va el Papa, sucesor de San Pedro. Y le sigue diciendo nuestro Señor: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Papa, San Pedro y los papas, y también toda la iglesia, porque esto mismo se lo va a decir luego a todos los apóstoles juntos, tienen ese poder de perdonar pecados o también de retenerlos, según sea el caso. Tiene el poder de custodiar nuestra fe, de cuidar nuestra fe. Por lo tanto, de cuidar la doctrina dada por nuestro Señor Jesucristo. Y luego el Papa, sucesor de San Pedro, tiene también ese poder en cuanto a la disciplina dentro de la iglesia, es decir, establecer normas, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, normas para la vida de la iglesia, porque la iglesia, siendo divina, por estar compuesta, constituida por humanos, es por lo tanto también humana y por lo mismo necesitada de normas, de reglas y por eso de disciplina. El Papa, cuando nuestro Señor le dice: te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, se está refiriendo a este poder de perdonar o de retener pecados, de cuidar, de custodiar la doctrina y también de imponer disciplina dentro de la iglesia. Hay un caso en el que efectivamente este poder del Papa se confirma. En el año 1854, el Papa de ese momento, me parece que es Pío IX, promulga el dogma de la Inmaculada Concepción, es decir, declara que la Virgen fue concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, 1854. No es que en ese momento la Iglesia empezara a creer en ese misterio, no. La Iglesia siempre lo había creído desde los primeros momentos, pero definido aquel misterio como dogma de fe, es decir, como una verdad en la que ya no se puede dudar, recién en el año 1854. Pues 4 años después, 1858, la Virgen Santísima se aparece a Bernardita en Francia, en Lourdes, Francia, en 1858. Y cuando aquella niña le pregunta por su nombre, le va a decir: yo soy la Inmaculada Concepción. El cielo estaba confirmando lo que el Papa había declarado, que la Virgen había sido concebida sin pecado original, ¿no? Inmaculada desde su concepción. La Virgen confirmaba lo que el Papa había declarado. Eso no es otra cosa que una realidad práctica de lo que nuestro Señor, como lo acabamos de escuchar en el Evangelio, le prometió y le dijo que iba a hacer San Pedro. Hoy día, pues, estamos celebrando la fiesta del Papa, el Día del Papa, una oportunidad para rezar por el Papa. Pero además hemos dicho que es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. San Pablo es uno de los más grandes difusores de la fe cristiana y desde luego también defensores de la fe cristiana. Difusor y defensor de la fe cristiana. San Pablo no fue de los 12 apóstoles llamados directamente por Jesucristo. Sin embargo, la Iglesia lo considera apóstol.
lo considera apóstol por todo lo que significa, por todo lo que hizo. Más aún, San Pablo fue primero perseguidor de los primerísimos cristianos. San Pablo, él mismo lo cuenta, él mismo lo narra a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles y también en algunas de sus cartas, concretamente en la carta que dirigió a los cristianos de Galacia, carta a los Gálatas. San Pablo cuenta cómo él perseguía a los cristianos y que en un momento dado, en esas persecuciones, dirigiéndose a un pueblo llamado Damasco, pues se le apareció nuestro Señor Jesucristo y ahí cambió totalmente su vida. A partir de ahí, San Pablo comprende que Jesucristo es el Salvador, que glorioso ha resucitado, que Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia, cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo, porque así sucedió en el momento de la aparición. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Se le presenta a nuestro Señor y le va a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesucristo, estaba persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Pero Jesucristo le pregunta: ¿por qué me persigues? Perseguir a los cristianos, perseguir a la iglesia, es perseguir a Cristo. Pablo entiende que la iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo místico de Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, perseguir al cuerpo es perseguir a la cabeza. Y desde ese momento Pablo, como nos lo recuerdan todos los evangelios, ¿no? Los evangelios, en definitiva, quieren demostrarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías. Y lo primero que hace Pablo, apenas convertido, es salir a predicar a sus hermanos judíos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías. Exactamente lo que han hecho todos los autores sagrados con sus escritos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Y lo que vemos en las predicaciones por ejemplo, de San Pedro, en esos discursos después de venido el Espíritu Santo. San Pablo se está convirtiendo en uno de los más grandes difusores de la fe cristiana. Y efectivamente eso lo va a hacer también con aquellos grandes viajes misionales que se conoce que hizo San Pablo a lo largo de su vida. Por lo menos 3 viajes misionales. Cada viaje suponía por lo menos un recorrido de alrededor de 5.000 kilómetros en aquellos tiempos, en aquellas circunstancias y con las posibilidades que tenían en aquellos tiempos. Cada viaje 5.000 kilómetros, por lo menos, y en tiempo no menos de 3, 4, 5 años de misión, de evangelización. San Pablo recorre muchos lugares donde no había llegado la fe cristiana, él mismo lo dice, y va instituyendo comunidades cristianas, es decir, como si dijéramos ahora, va instituyendo parroquias, va instituyendo diócesis, va dejando incluso encargados al frente de esas comunidades cristianas, como si dijéramos ahora el párroco o un obispo. Se sabe concretamente de 2 obispos, Tito y Timoteo, que habían sido incluso como una especie de acólitos, porque los conoció desde niños a esos que luego, con el paso del tiempo, San Pablo mismo consagró como obispos. Los conoció de pequeñitos, conocía a la familia, a los papás de ellos, a la abuelita, va a hablar de una abuelita de Timoteo. Le va a decir cómo todo lo que has aprendido de tu abuelita, la Sagrada Escritura, la Biblia, eso tenlo siempre presente. Este es San Pablo, que va recorriendo cientos y miles de kilómetros, fundando comunidades cristianas, que va dejando administradores de esas comunidades y que luego, en su segundo gran viaje misional, San Pablo va a empezar a enviar cartas a esas comunidades. Son esas cartas que ahora han quedado formando parte del Nuevo Testamento. Incluso de los 27 escritos del Nuevo Testamento, la mitad más 1 son de San Pablo. 14 cartas se adjudican
a San Pablo. Y es el primero a empezar a escribir lo que luego va a formar parte del Nuevo Testamento, más o menos hacia mediados del primer siglo, hacia el año 50, alrededor del año 50, San Pablo empieza a escribir cartas a esas comunidades. Eso, con el paso del tiempo, quedó formando parte del canon cristiano de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Fíjense todo lo que ha hecho San Pablo, y junto con San Pedro, al final de su vida, pues van a dar testimonio de Jesucristo con sus propias vidas, van a morir mártires. Y también es significativo la forma como dan su vida, ¿no? San Pedro es crucificado, pero según la tradición pidió ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de ser crucificado, de morir como su maestro. San Pablo, por ser ciudadano romano, muere decapitado. En todo caso, dando su vida, los dos, por Dios, hecho hombre, por Jesucristo. La Iglesia celebra pues hoy día la solemnidad de San Pedro y San Pablo, un día para rezar especialmente por el Papa, pero un día también para profundizar en nuestra fe como miembros de la Iglesia Católica, fundada sobre esa roca que es San Pedro, el Papa, y que con San Pablo se encargaron en los primeros momentos de la Iglesia de extenderla por el mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.